La información proporcionada en este programa tiene únicamente fines informativos y educativos. Aunque la persona que habla pueda tener conocimiento sobre temas legales, no es abogado del oyente y no está brindando asesoría legal. Nada de lo que se diga en este espacio debe interpretarse como asesoría legal, recomendación legal o como la formación de una relación abogado-cliente. Para obtener asesoría legal específica sobre una situación particular, se debe consultar con un abogado debidamente autorizado para ejercer en la jurisdicción correspondiente. Cada caso es distinto y las leyes pueden variar según el lugar y el contexto. Es responsabilidad del oyente informarse adecuadamente y tomar sus propias decisiones. Bienvenidos a un programa más de Juicio Final con Edwin Prado. En el día de hoy continuaremos con la trayectoria de su servidor en Yo Fui Mi Propia Ruta. Continuaremos también con la entrevista interesantísima a César Sainz en Puerto Rico, cuna del entretenimiento. Y nunca va a faltar las preguntas del público en Pregúntale a tu abogado. Comienza Juicio Final con Edwin Prado. En un mundo donde la justicia muchas veces parece inalcanzable, hay quienes la enfrentan cara a cara. Hoy no hablamos solo del defensor, hablamos del hombre que ha enfrentado la adversidad con carácter, del hombre de fe. Esta es la voz detrás de los casos, de las entrevistas. Esta es su verdad. Bienvenidos a Juicio Final con Edwin Prado. Hoy en Juicio Final con Edwin Prado continuamos con la trayectoria de mi vida en el segmento Yo Fui Mi Propia Ruta. En el segmento anterior discutimos mis rasgos de mis trayectorias hasta llegar a mi graduación de NYU y luego mi ingreso a la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, como catedrático auxiliar. Hoy vamos a hablar y vamos a profundizar más en mi trayectoria profesional. Una vez yo me gradué de la Universidad de Pensilvania con mi Juris Doctor en mano, ese verano me tuve que preparar para la reválida de Nueva York. Y a diferencia de los que estudian en Puerto Rico, mi gente, en Puerto Rico usted va, como yo digo, a un curso de repaso de reválida por 3 años. ¿A qué yo me refiero? Que aquí la educación en derecho típicamente dan las leyes que aplican en Puerto Rico. Sea contrato, código civil, sean daños y perjuicios, código civil, sea derecho constitucional, tanto de la Constitución de Estados Unidos como la de Puerto Rico, sea el procedimiento civil que aplica en Puerto Rico, procedimiento criminal que aplica en Puerto Rico. En fin, un sinnúmero de fuentes de derecho que todo aplica a Puerto Rico. A diferencia de ese tipo de educación, cuando usted estudia en un Ivy League, yo en mi caso en la Universidad de Pensilvania, a mí nadie me enseñó la ley de Pensilvania, porque nosotros no estudiamos la ley de Pensilvania. A nosotros nos enseñan a pensar problemas jurídicos. Y esos problemas jurídicos pueden estar contextualizados en un estado o pueden estar contextualizados en un sistema federal. En fin, cuando tú terminas tu Juris Doctor en una escuela como la Universidad de Pensilvania, usted tiene que, previo a tomar la reválida del estado que usted escoja, tiene que aprenderse la ley de ese estado. Ley que tú no has visto, porque yo nunca había visto la ley de Nueva York, ni la había repasado en ninguno de mis cursos. Yo me tuve que aprender la ley de Nueva York, las 17 materias que iban en esa reválida de julio de 1991. Por primera vez, en vez de repasar, me la estaban enseñando, porque en Puerto Rico tú repasas las cosas que te enseñaron en derecho. Allá tú aprendes la ley del estado que escogiste coger tu reválida. No es un repaso, es aprender la ley del estado. Yo me la aprendí en 1 mes y medio, creo que tienes. 1 mes y medio antes de la reválida. Y tienes solamente 2 semanas cuando termina el curso para estudiar sin repaso, sin curso de reválida. En aquel tiempo no había internet, o la había, pero no se usaba con la frecuencia que se usa ahora. Y el curso era en un hotel. Yo estaba en Filadelfia, me alquilé una casa ese verano para estudiar. Y usted iba literalmente a un hotel donde ponían un cassette con el curso grabado del conferenciante que habían dado 1 o 2 días antes en Nueva York. Y era bien irónico. Ahora yo me pongo a mirar eso. Hoy en día todo salía por streaming.
y estaría guardado y usted era accesa, pero en aquel tiempo no, eran cassettes, mi hermano, y usted tenía que sentarse con una libreta frente a una casetera, una cassette player, un zángano, darle play y usted ponerse a escribir y no paraban. Ahora, al final de la clase, usted se quedó, mire, préstame el tape, darle rewind, porque tampoco te daban copia de los cassettes. Así era el control que mantenía la persona que daba el curso, que en este caso me acuerdo que era Scott Pippen, un repaso de reválida muy famoso en Nueva York que se llama Pippen Law Review. No sé ni cómo me acuerdo yo todavía el nombre de ese, pero me acuerdo, me vino hoy aquí en la conversación. El asunto es que, remontándonos a aquella época, yo me acuerdo que uno de los problemas principales que yo tenía era que yo me daba que la reválida de Nueva York eran 200 multiple choice, selecciones múltiples, 100 por la mañana, 100 por la tarde, y luego al otro día estaba la reválida como tal de lo que era el estado de Nueva York. La reválida en la mayoría de los estados funciona de la siguiente manera. Son 200 multiple choice en lo que llamamos el multistate. Y el multistate es básicamente materias comunes como contratos, daños y perjuicios, cosas de constitucional federal, procedimiento civil federal, quizás venga algo de procedimiento criminal federal, que más viene property, propiedades, y todo es bajo el derecho anglosajón común. Como no es de un estado particular, el multistate tiene la mejor contestación, puede ser el view de la mayoría de los estados en cuanto a una controversia en derecho o el view de la minoría de los estados, porque es common law, derecho común. Y eso complica las cosas porque tienes que saberte la ley desde el punto de vista de derecho común, lo que la mayoría de los estados dicen, la ley en cuanto a la minoría de los estados en cuanto a una misma controversia contributiva, y encima de eso distinguir lo que es el multistate de la reválida de Nueva York como tal, que es la ley del estado de Nueva York. Nueva York y California son las dos reválidas más difíciles. ¿Y por qué son más difíciles? Porque son las reválidas que tienen características distinguibles del multistate. O tienen reglas de procedimiento civil únicas en Nueva York o únicas en California, o tienen reglas de procedimiento de evidencia que son distintas en California o Nueva York versus el multistate. Y créanme que cuando usted está estudiando para la reválida, eso se le forma una mogolla en la cabeza. Porque usted tiene una pregunta y usted no sabe, ¿será esto la contestación bajo la ley de Nueva York? ¿O será esto el majority view? ¿O será esto el minority view de los estados? Y se te forma una tremenda mogolla. Y es lo que lo hace bien difícil Nueva York y California. Continuamos. Yo cojo mi reválida en julio 26 o 27 del 1991 y a las 2 semanas de haber cogido la reválida empecé en Derecho en NYU a hacer la maestría. Sigo en NYU y yo en esa época no estaba seguro de si qué yo iba a hacer en el futuro cuando terminara la maestría. Y en ese 1991 yo estaba entrevistándome con bufetes, lo que todo el mundo hace siempre. Y en realidad yo no me veía a mí mismo siendo un abogado de fila de un bufete haciendo vida corporativa con el único objetivo de ser socio del bufete. Que esos son los bufetes corporativos, eso. Que hay muchos en Nueva York. En Nueva York trabajan 24 horas, 7 días a la semana. Pero yo no me veía ahí. Tampoco me veía en uno de los bufetes corporativos de Puerto Rico. No me veía como material para estar en un grupo de abogados tratando de llegar a ser socio. No me visualicé de esa forma. Así que yo en lo que decidí aquí iba a hacer, surge una oportunidad de irme a dar clase en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Mi alma mater, el que me formó en términos del bachillerato. Y yo dije, pues, me voy para allá. En lo que decido qué voy a hacer. Nunca visualicé quedarme como profesor y hacer carrera de profesor y llegar de catedrático auxiliar a catedrático asociado. Pero así las cosas, fui y acepté el trabajo de profesor y me fui a dar clase. Y en aquel tiempo, aunque usted no lo crea, usted empezaba como profesor y no veía un cheque entre 6 a 8 meses. Porque la burocracia era tan grande
Y eran tantas las oficinas que te pasaba tu nombramiento que usted estaba 6 a 8 meses. O sea, yo, de ser independiente, estudiando afuera, manteniéndome yo mismo con las ayudas y con lo que trabajaba y todo lo demás, de momento me vi como profesor de regreso con mis padres a vivir en casa de mis padres. Y que a ellos me pagaran los gastos, porque en estos 6 a 8 meses yo no estoy viendo un peso. Si no fuera por mi mamá y mi papá, al no poder pagar los préstamos estudiantiles, por ejemplo. Pero nada, así las cosas, cobré mi primer cheque y obviamente me di cuenta que con el cheque de la Universidad de Puerto Rico yo no podía subsistir. Así que decidí buscar trabajo con un bufete. Y para mi sorpresa, el prestigioso bufete de Trias Monge, ex juez presidente del Tribunal Supremo, me hizo una oferta para trabajar con ellos a tiempo parcial. Las personas, los Trias, Peter Trias, Arturo Trias, eran los hijos. Y don Trias Monge, hoy en día ninguno de los tres está vivo para contarlo. Pero fue una experiencia formidable. Yo he asociado allí haciendo opiniones corporativas de taxes y corporativas. Yo no litigaba, yo lo que hacía era, estaba en corporate. Y un buen día decidí que no, este sitio es el sitio que me gusta, esto es lo que yo quiero hacer, y me decido coger la reválida de Puerto Rico, mi segunda reválida. Ya yo estaba abogado admitido en Nueva York, ahora voy a revalidar. Y en 1992 me embarco en esta gestión de obtener la reválida de Puerto Rico. Ustedes entenderán que yo, al no estudiar en Puerto Rico, tuve que el curso de repaso pasa a ser igual que en Nueva York, la primera vez que yo voy a ver la ley de Puerto Rico como tal y me tengo que meter ese verano. Lo único diferencia con Nueva York y mi experiencia en Puerto Rico es que mientras en Nueva York yo tenía 1 mes y medio para aprenderme la ley de Nueva York para en 2 semanas después coger el examen, en Puerto Rico el tiempo me sobraba. El curso se terminaba de repaso, yo estaba como 2 meses antes de coger la reválida. Que yo me acuerdo que yo decía, pero es que yo no encuentro qué hacer con el tiempo. En aquel tiempo también yo estaba dando clases en la Universidad de Puerto Rico, ya yo era profesor full time. O sea que yo estaba dando clases en la universidad a tiempo completo, estudiando para la reválida de Puerto Rico y trabajando en el bufete de Trias Monge. Por alguna razón me di cuenta en mi vida que yo soy mucho más productivo y efectivo cuando tengo la presión encima de exceso de trabajo. Pero anyway, estudio para la reválida de Puerto Rico. Cogí la reválida en el 1992 junto a mi compañera y madre de mi hija, que vino de Penn, graduada para trabajar en Puerto Rico detrás de mí, porque ella es una cubana de Miami. Y para mi sorpresa, ella, que a mí sí me sorprendió esto, lo voy a contarle. La licenciada Núñez venía de Miami y de Penn. Nunca había cogido cursos en español en el contexto académico. Aunque usted no lo crea, esa persona vino a Puerto Rico. El primer examen en español que ella cogió en su vida fue la reválida. Y ella fue la segunda mejor nota de todo Puerto Rico. Y tengo que reírme porque así son las cosas. Este servidor, pues, estudié con ella, cogimos el examen, lo pasamos los dos y yo digo, pues, perfecto, vamos ahora a nuestra juramentación. Juramos en enero del 1993, arrancamos, y si ustedes se acuerdan, para esa fecha fue que comenzó la gobernación de Pedro Rosselló. Y vino un personaje que se llamaba, que en paz descanse, que se llamaba Álvaro Cifuentes, y le quitó todos los contratos que habían de gobierno, los centralizó en Fortaleza y de allí repartió los contratos. Y en esa repartición de contratos, ¿usted sabe lo que pasó? Dejaron al bufete de Trias Monge sin un montón de contratos de gobierno que históricamente el gran jurista don Pepe manejaba en su bufete. Y ustedes saben lo que pasa cuando eso ocurre. El bufete se quedó sin flujo de efectivo y el último que entró es el primero que se fue. ¿Y quién fue el último que entró? Este servidor. Y por ende me botaron del bufete, pero por razones lógicas. Pero eso, que fue peor maldición, fue mi mayor bendición. Porque gracias a esa botada es que yo soy el abogado que soy hoy en día. Y esto, mis hermanos y amigos, es todo por hoy en el segmento Yo Fui Mi Propia Ruta. En el próximo programa vamos a hablar de por qué mi botada
fue una bendición en vez de una maldición. Lo que tú vives, lo respondemos sin vueltas. Esto es Pregúntale a tu abogado, el segmento legal del programa que no se calla. Juicio final con Edwin Prado, para que no te cojan de bobo. Nuevamente hoy en Pregúntale a tu abogado. Vamos a coger preguntas de las cosas que normalmente preocupan a nuestra población. Y son ustedes los que nos traen estas preguntas toda la semana. Vamos a la primera pregunta. ¿Cómo puedo proteger mi casa, mis bienes, para evitar que me las embarguen, me las quiten? Esa es la pregunta. Nuestro ordenamiento jurídico en Puerto Rico, existe una ley dirigida a que las personas naturales puedan proteger sus bienes, pero separándose de ellos, dejándolos a un lado. Usted dice, ¿cómo así? Vamos a hablar del fideicomiso. En inglés, fideicomiso lo llaman trust. Se crea el fideicomiso por escritura pública. Y es una estructura legal donde el creador del fideicomiso, que se llama fideicomitente, en este caso, el individuo que quiere proteger sus activos, sus bienes, crea por escritura pública y dice, yo voy a entregar a este fideicomiso mi casa, mi carro, lo que sea que usted va a proteger. Pero ya usted no es el dueño legalmente, es el fideicomiso el dueño. Y usted dice, yo voy a hacer esto a beneficio de mis hijos. ¿Quiénes son los beneficiarios del fideicomiso? Lo que ustedes digan, porque usted fue el que creó la escritura. La escritura va a decir, los dueños, los beneficiarios son Juan Pérez Gratitud. Usted pone a la gente que usted le dé la gana. Y esos son los beneficiarios. Y entonces, como usted ya no es el dueño, es el fideicomiso, en esa escritura se va a nombrar la persona que va a manejar el fideicomiso a nombre de esos beneficiarios. ¿Y quiénes son esas personas que van a manejar el fideicomiso? Se llaman los agentes fiduciarios, los trustees en inglés. ¿Y quiénes son esos? Normalmente un fideicomiso usted pone que usted le dé la gana, y normalmente los bancos tienen departamentos que se dedican a manejar fideicomiso. Por ejemplo, ustedes han escuchado por ahí Oriental. ¿Cómo se llama Oriental? Oriental Bank and Trust. Trust es fideicomiso. Oriental pues tendrá su departamento de fideicomiso que cobran por administrar. Ya usted no es el dueño, ya usted no administra sus bienes, es un tercero. Y ese tercero normalmente puede ser un banco o la persona que usted designe. Y el que maneje el fideicomiso, maneje esos bienes, puede cobrar o no cobrar. Todo eso usted lo pone en la escritura. ¿Y qué pasa? Cuando demandan a el creador del trust, al fideicomitente, y obtienen una sentencia en contra de él, pues pueden ir contra él, pero no pueden ir contra el fideicomiso porque el fideicomiso ya no tiene él nada que ver. Así usted protege sus activos, usted crea este fideicomiso, pone sus activos a lo que quiera proteger, y la única forma que pueden ejecutar es que demanden al fideicomiso por algo que haya hecho el fideicomiso, pero no por lo que tú hiciste. Esa sería la contestación para ustedes los que quieren proteger activos. Próxima pregunta. ¿Qué pasa si tengo un problema legal en Estados Unidos, pero vivo en Puerto Rico? Vamos a empezar que, número uno, depende de qué estado estamos hablando, que hay 50 estados con 50 leyes distintas. Pero ¿qué pasa? Si usted tiene un problema legal con alguien en Estados Unidos y usted reside en Puerto Rico y la persona reside en otra parte que no es Puerto Rico, en Estados Unidos, y que la cantidad de la controversia legal excede de $75,000, usted tiene un caso federal. Usted puede demandar en el Tribunal Federal, ya sea en el Tribunal Federal de Puerto Rico, dependiendo de cuál sea la causa de acción, o en el estado donde esté domiciliado o residiendo la persona que vas a demandar. Todo depende. La mayoría de las veces usted va a radicar la demanda donde vive el demandado.
cuando tiene diversidad de ciudadanía, que cada cual reside en un sitio distinto, y la cantidad en controversia excede $75,000. Próxima pregunta. Preguntan qué pasa con mis cuentas bancarias si algún familiar utiliza o las maneja sin autorización. Vamos a empezar. Que usted tiene un contrato con el banco. Cuando usted abre una cuenta de banco, el banco, todo lo que usted firma, están los términos y condiciones mediante el cual el banco va a manejar su dinero, porque es su dinero y usted lo está autorizando a manejarlo según sus instrucciones. Cuando usted hace un cheque, el cheque dice pay to the order of, páguese a la orden de. Usted le está diciendo al banco, yo le estoy ordenando que con mi dinero le pague a alguien, ¿verdad que sí? Bien. Entonces tenemos por otro lado las transferencias electrónicas, ya sea por ATH y todo lo demás. En ese contrato usted le dieron una tarjeta y le autorizaron a utilizar la tarjeta y hacer pagos con unos códigos. Ahora, si un familiar hace un pago no autorizado, utiliza su cuenta de banco, la primera pregunta que viene a la mente es, aunque usted no lo haya autorizado a hacer el desembolso particular, usted le dio acceso a la cuenta, usted le dio la TH, usted le dio, lo puso a firmar en la cuenta con usted, porque si firmó en la cuenta con usted está autorizando a que él también haga desembolso. Y aunque ustedes internamente hayan dicho, mira, solamente para pagar mis gastos médicos, y la persona se excedió, el banco no responde por eso, porque usted autorizó a esa persona. Ahora, si lo que ha ocurrido es que han falsificado su firma para usar su cuenta, entonces usted tiene una causa y la firma se ve que es falsificada y no concuerda con la tarjeta que tiene el banco con tu firma, pues ya hay una negligencia del banco. Y entonces usted demanda tanto al banco por incumplimiento de contrato y demanda a la persona que usted sospecha que falsificó su firma. Aquí la situación es que el banco responde cuando viola los términos del contrato suyo y hace desembolsos no autorizados por usted, porque esa firma no es suya. Ahora, pero si ustedes le robaron la tarjeta y la usaron, también hay unos límites al fraude que lo protege la ley federal. Hay unos límites de cuánto es lo que usted es responsable por fraude. Pero eso no es lo que estamos hablando. Estamos hablando de un familiar que posiblemente usó la cuenta con su autorización, pero no para el fin particular que lo haya usado. Se ve mucho hoy en día. Tenemos muchos viejitos, muchas personas de tercera edad, que los familiares le están robando los fondos. Ojo con eso. Bueno, este es el final de la sección. Pregúntale a tu abogado. Esperemos que haya sido de su deleite. Acuérdense de preguntar a través de las redes las dudas que tengan para tratar de cubrirlas en los próximos programas. Historias que inspiran, voces que brillan. Descubre a los artistas y talentos puertorriqueños que están dejando huella en el mundo entero. En Puerto Rico, cuna del entretenimiento. Solo en Juicio Final con Edwin Prado. Buenas. Hoy vamos a continuar en Puerto Rico, cuna de entretenimiento, con uno de los pilares de producción en Puerto Rico, una persona que ha puesto el nombre de Puerto Rico en arte tras bastidores. ¿A qué yo me refiero? Bueno, que cuando usted habla de César Sáenz en España, en el mundo de espectáculo, en Venezuela, en el mundo de espectáculo, en Cuba, en el mundo de espectáculo, todo el mundo reconoce a un gran genio de producción. Y no todo el mundo tiene esa fama. No tiene un mundo en este negocio, tiene fama de ser una persona creativa, porque déjeme decirle, para montar un show son muchas piezas que hay que armar. Y tú tienes que tener una mente creativa y tener la visión de la puesta en escena. Y este caballero que está al lado mío es uno de esas personas que junto a Ángelo Medina y otros excelentes productores tienen esa fama a nivel mundial. Y vamos a continuar con César Sáenz. Ahora vamos a entrar más a una pregunta que tenía desde el último programa era, César, yo sé que tú has sido un gran productor en el área de manejo.
¿Qué cosas que has hecho que nos puedas contar que a lo mejor el público no sabe de artistas que tú hayas en algún momento manejado o trabajado más allá de hacerle un mero evento? Pues fíjate, como manager y representante, fueron pocos, pero sí los tuve la experiencia. El management de Luis Raúl, que para descanse, lo llevábamos cuando Luis Raúl era bien temperamental, pero era Luis Raúl y todos lo queríamos. Se peleaba, se iba con Rafa y se peleaba con Rafa y llegaba de mí y se peleaba y volvía con Rafa. Ese era Luis Raúl. Yo manejé a Luis Raúl cerca de 8 a 10 años, entre 2 periodos. Lo trabajé, se peleó y se volvió con Rafa y después se cansaba y volvía conmigo. Y para el que no sepa, Luis Raúl se está refiriendo al comediante que rompió récord aquí, taquillero en los municipios, en los teatros, hasta el Choliseo, hizo Choliseo. El rey del stand-up comedy, donde hoy día fue modelo, Luis Raúl fue modelo de todos los stand-up comedians de hoy. Y yo lo noto, o sea, tuve con Luis 10 años, ¿no? Y nosotros, cuando veo a todos los compañeros actuales, muy buenos también, les veo la cara, les veo las expresiones con las manos, las expresiones cuando se doblaban y se ponían las rodillas con Luis Raúl, y yo decía, ¿cómo han estudiado a Luis Raúl en YouTube? Oh, muchachos, eso Luis Raúl todavía vive. Correcto. Luis todavía vive en YouTube, vive en la memoria colectiva de este pueblo, que tuvo una comedia de altura y sin tapujo. Él lo mismo te tiraba al gobierno, le tiraba a Hacienda, le tiraba a quien fuese sin problema alguno, y yo no creo que él tuviese enemigos en esta industria. Correcto, era bien querido. Entonces, él está hablando, cuando hace Rafa, está hablando de Rafa Muñiz, el producto que le mandamos saludos, otro pilar del negocio, correcto. Porque ese es otro que un día lo tendremos aquí en Puerto Rico, cuna de entretenimiento. Tuvo muchas facetas, desde actor, productor, de todo. Televisión, pero hijo de Rafa. Tenía Los García. De Tommy Muñiz, ¿qué parte es eso? El famoso, ¿cómo se llamaba en Los García? Se me escapaba el nombre de Los García. El personaje de él era Godofredo. Los García, correcto. Pues yo no llegué a televisión, Rafa hizo televisión, pero yo no. Yo no sabía que tú habías trabajado con management Tuve Luis Raúl, tuve a la merenguera Celinés, de aquel día del dúo Mayra y Celine, cuando se separan, y Celine andaba, como se dice, al garete buscando para hacer que la grabaran, management. Yo de 20 Celine, y la manejé varios años y fui el enlace para que él grabara su primer disco solista con Charles Mercado. El primer disco de Celine con RMM, claro, que estaban ahí en la oficina en Miramar. Claro. Yo estaba en Miramar Plaza, que era el edificio de los artistas. Sí, yo me acuerdo que tú estabas en el piso 7, ¿era? Tacho, sí, claro que te lo sabes, en piso 7. Porque tú me visitaste. Claro. ¿Tú te acuerdas con el rollo aquel de Manny Manuel? Y Pina Padre, exacto. Ahí estabas tú, estaba el Gantel. Exacto. Estaba también Pina Padre. Mira, yo estaba era el piso 7, como dijiste, 705. Al lado de mi oficina estuvo Manny Manuel, estuvo Jerry Rivera. Un poquito más al lado estuvo Víctor Díaz de Andino, que en paz descanse, cuando manejaba a Luis Enrique. Luego, entonces, cuando se quedó con otros artistas, en el otro lado del pasillo, en la esquina del fondo, estaba el Gánster o Pina Padre. Y entonces en la puerta al lado estaba el Gánster, que no sé ahí, el Gánster era manager de Giselle y Pina era el que la vendía. Sí, yo me acuerdo. Muchachos, y habían otros promotores discográficos que tenían, o sea, que trabajan para las disqueras, pero tenían su oficina allí en ese piso 7. O sea, Miramar Plaza era la torre del entretenimiento y el piso 7 lo teníamos copado. Sí, yo me acuerdo. De nosotros. Antes, esto es para el tiempo donde el disco era físico. Correcto. Y donde la 15 era el centro de distribución de todos los discos en Puerto Rico. Correcto. En esa 15, que era un bloque de la calle Serra a
De punta a punta, de la Fernández Junco a la de arriba. Bajaba por ahí, esa es la calle Serra, de punta a punta. De Ponce de León a la Fernández Junco. Ahí estaba Viera Disco, ¿te acuerdas? Y ahí estaba, en esa esquinita que estaba Multinacional, Distribuidora Nacional, Green Records. Estaba, ahí se movían más de $500 millones en discos. Así mismo, Y el que no sabía miraba ese bloque y decía que está talado. Entonces, así es. No así sabía es. el movimiento que había. Pero anyway, entonces, ¿cómo tú transicionaste? Porque yo sé que tú hiciste tus pininos también lo tropical, la música tropical. Oh, sí, claro. ¿Cómo fue que tú transicionaste de nueva trova, de música de protesta? La música tropical me encanta muchísimo. La salsa boricua me fascina mucho y la salsa también, la salsa cubana, la salsa dominicana también me gusta muchísimo. Yo fui el que hice el 50 aniversario del Gran Combo de Puerto Rico, en el Coliseo de Puerto Rico, domingo 12 de noviembre del año 12-12. Ese weekend completo yo tuve el Coliseo. 2012, va a aclarar. Exacto. 12, porque yo no estaba. Exacto, 2012, correcto. Y fue la primera, la segunda parte de la gira de Sabina y Serrat. Yo lo tuve ese sábado y el domingo fue Gran Combo. La gira de Sabina y Serrat que se llamaba Los Pájaros, la primera 2 pájaros de un tiro, la segunda era Los Pájaros Contraatacan, la tercera no recuerdo el nombre, que se comenzó, pero se tuvo que suspender cuando Sabina pues cayó una tarima y por poco muere, ¿no? Oh my God. Y esa gira de ellos tres pues se quedó inconclusa. Pero la música tropical siempre ha estado. ¿Con quién comenzaste? Bueno, te voy a decir, yo hice el primer, que de ahí es que nos conocemos, Edwin, el primer aniversario de Manny Manuel. Ay, verdad, lo hice yo. El primer aniversario de Manny Manuel fue el primer, me acuerdo la línea de la promoción, primer artista del género tropical que con solo un año de trayectoria llega al Centro de Bellas Artes. Hicimos 6 Bellas Artes en aquel entonces con Manny Manuel y su disco Rey de Corazones. En esa parte tengo que hacer un privilegio personal. Sí. Ahí yo conozco a César. César era obviamente el productor de los eventos. Pina, padre, que en paz descanse, había producido el disco, porque el que se metió a producir el disco de Rey de Corazones fue Rafa Pina. Rafa Pina cogió los arreglistas. Los temas, correcto. O sea, este disco... La producción musical fue de él. Eso... salió por RMM, por Real Mercado, pero el genio detrás de esa producción se llama Don Rafael Pina Nieves, que en paz descanse. Correcto. Y yo me acuerdo que él hace este mega disco, ese disco. Esa es la carrera de Manny Manuel. Exacto. Y al sol de hoy, 30 años después, esa es la carrera de Manny Manuel. La carrera de Manny Manuel fue su primer disco. Se acabó. Rey de Corazones. Y entonces, en ese momento... Lamentablemente, pues mira, yo te estoy hablando de que estaba tan pegado. Manny había roto todos los récords habidos. Correcto. Ese año el tipo escaneó, si yo nomás no recuerdo, tengo hasta la cifra porque me acuerdo todavía del Revolú. Sí. Es que él escaneó como 445,000 copias de ese disco. Fue un escándalo. Entonces, una cosa impresionante. 445,000 copias. Sí. Para aquel tiempo. Eso se vendía, eso era un disco de oro en Estados Unidos. Correcto. Y eso fue Puerto Rico nada más, porque el 80% de esas ventas era todo Puerto Rico. Correcto. Sí, picaba en Nueva York, picaba en Dominicana, pero era Puerto Rico mayormente. Sí. Y me acuerdo que surge una controversia entre Manny y Pina, donde Manny decía que Pina Padre le había incumplido su contrato de manejo. Y me acuerdo que Manny contrata a Machicote, el abogado Machicote de la 15, que si está por ahí, muchos saludos y muchos amores, muchos saludos. Y Machicote me trae a mí como co-counsel. Correcto. Y yo entro allí, yo no había radicado la demanda, yo entré arrimado. Sí. Y yo me acuerdo que yo me pongo a estudiar, a ver dónde era que estaba el incumplimiento. Y yo estudié, investigué, miré todos los números, me reúno con César, porque César fue el que había producido Bellas Artes. Así fue. Y pim, bam, bam. Así que conozco a César. Y al final del camino, yo me doy cuenta que no había base ni fundamento. Correcto. Y como yo no llevo caso si no tengo base ni fundamento, me acuerdo que se lo expresé al amigo, y el amigo me dijo que él prefería vender plátanos en Orocovi antes de pagarle $1 a Pina para salir del acuerdo. Y yo pues renuncié. Y ahí lo coge Ángelo Medina de manejo.
Exacto. Y yo me quito Exacto. de todo y me acuerdo que saliendo de ese problema viene Pina, padre, y me contrata para Toño Rosario. Sí, bárbaro, mano. Ahora me acuerdo de eso también, correcto. Así fueron las cosas. Correcto, así mismo Entonces, fue. Así fue. Pero hay que hacer la anécdota porque en verdad Sí, así fueron las cosas. Así es, correcto. Y para que tú veas, fíjate que yo demandando, uniendo una demanda, terminé con una relación muy estrecha con Pina, padre. Correcto. Pero bien estrecha, que nos hicimos bien amigos y todo lo demás. Pero para que usted vea, eso siempre admiré de don Rafa Pina, padre. Que a pesar, tenía un corazón tan grande, que a pesar de que yo estaba al otro lado, que mucha gente lo coge en personal, él vio más allá y trascendió y vio que yo no tenía nada, que los problemas son de los clientes, no de uno. Correcto. Y yo me hice muy amigo de Rafa. Me acuerdo. A raíz de eso, para que usted vea cómo es la vida. No, Rafa. Pues entonces, Manny fue con el que tú tuviste más relación desde el punto de vista de Tropical. Pues mira, yo hice ese concierto, fue el concierto de Conflicto, ¿no? Donde ustedes intervinieron. Hice el primer aniversario de Manny Manuel. Hice el 5º aniversario de Manny Manuel, hice el 20 aniversario, hice el 25 e hice el 30 en octubre 19 del pasado año, el Coca-Cola Music Hall. O sea, los grandes eventos de Manny Manuel, y agradezco pues la confianza, ¿no? Siempre los incluso en una ocasión hicimos un coliseo. Manuel, ¿acuerdas sí, hicimos un coliseo cuando la crisis aquella de revolú en febrero en Canarias, pues para levantar esa imagen y todo, vamos a hacer un coliseo. Aprovechamos el lamentable suceso para publicitariamente hacer entonces el coliseo en mayo y lo hicimos. Eso es otra cosa, eso es bien importante, lo que acaba de mencionar César. Fíjense lo que es un productor de excelencia. Son estrategas, son como coroneles cuando van a la guerra. Y la guerra de él es la opinión pública. La guerra de él es cómo hacer lucir bien al artista. Y él aprovecha un evento de caída, de donde supuestamente las tropas se están retirando. Y él busca la manera de darle un giro y que eso negativo se convierta en algo positivo. Eso es lo que hace un gran productor. Sí, eso fue un concierto muy bonito de Manny Manuel ese mes de mayo, un 20 algo de mayo, después de haber salido de la crisis en febrero de Canarias. Fue maravilloso. Y no, es que Manuel como artista está pasado, o sea, en merengue espectacular, le somete salsa, cantando música jíbara, No, el tipo está pasado. No, Manny, hay que decirlo. Manny tiene más allá del talento, porque al talento tú puedes conseguir 500 personas con talento. Es el ángel. Sí, es que hay una gente, tiene un ángel que la gente se le olvida. Y lo quieren. Porque es como que, papi, olvídate, te la vamos a perdonar. Yo he conocido muchos artistas así, pero aquí los puertorriqueños tenemos el ay bendito. Correcto. Y yo lo he visto con otros que no vamos a mencionar. Pero entonces, Manny... Sigue. Yo te hago una pregunta, porque me hablaste de Gran Combo. ¿Cómo es trabajar con Rafa Itiel? Porque es que yo siempre me he preguntado... Pues mira, yo trabajé mucho y con el Gran Combo. Regresando al tema de música tropical, pues así eso de Manny Manuel, y en la relación sólida con la orquesta de música tropical, merengue y salsa, venían yo celebraba todos los special events del año. Yo siempre hacía en hoteles, celebraba la fecha de San Valentín. Cayera miércoles, jueves, lo que fuera, la celebraba. Y siempre tenía música tropical. Eran tres talentos en cada noche. Hacía 7 secretarias con 3 talentos. Hacía despedida de año. Edwin, yo hice por 10 años consecutivos la despedida de año del Caribe Hilton y Condado Plaza. ¿Cuándo la solté? Cuando el famoso 2020, que todo encareció. Pues el 2020, por Dios, el año 2000. El año 2000. ¿Y por qué todo encareció en el 2000? Encareció todo. La orquesta es más caro porque era el nuevo siglo. Y todo era más caro, y los hoteles, las comidas eran más caras, y todo era más caro. ¿En serio? Sí, una cosa impresionante. Y no, pues mira, la hice y salí raspadito. Yo dije, hora de recoger el yoyo, no voy más. Eso es una pregunta que te tengo. Entonces, los hoteles empezaron ellos mismos a hacer sus eventos. No sé, yo pagaba por el ballroom
y le pagaba las cenas y todos los otros gastos a ellos, y tenía muy buenas orquestas, y ellos en el lobby del hotel tenían otras buenas orquestas gratis, que la gente iba, vacilaba, jangueaba, se emborrachaba, bebía, y yo adentro cobraba. Y yo, espérate, la gente está chocando con uno. Eso fue lo que mató. Eso fue lo que ese mató. Negocio de los eventos en los hoteles. Sí, porque si te fijas, mermó dramáticamente. En los últimos 2 años se ha tratado de recapturar y están empezando a hacer, pero pregúntenle a todos ellos si les ha funcionado. No, porque yo me acuerdo que la orden del día antes era, tú querías ver qué sé yo, vamos a ponerla a José, pues tenías que ir al Caribe Hilton. No, que en un era momento teatro, dado sí. se dio esa dinámica que los hoteles eran Era la venues clave, para correcto. y de Correcto. momento desapareció. Sí, empezaron a decaer a raíz del 2020, del año 2000. Empezaron a decaer. Muchos años donde no se hacían despedidas. Y ahora los propios hoteles pues llaman a la banda y la hacen ellos mismos. O se tira todavía compañeros productores y lo hacen, pero lo hacen por un promoter fee. O sea, no entran en riesgo la taquilla. ¿Entiendes? Y han tratado de levantarlo. Cuando dice un pero promoter jamás. fee es que el subcontrata el venue. Exacto. y te paga un fee por Claro, producir. le dice, mira, dame $10,000 por correr toda esa noche, dame 5, de acuerdo que lleguen, y la taquilla es el hotel, y él lo que hace es administrar el evento, no entra en riesgo, porque se cayó dramáticamente. Después, con el tiempo, yo traté de retomarlo y me quité a tiempo. Rafa Muñiz, en otra ocasión, trató de retomarlo y se quitó también a tiempo. Puede estar viendo ahora, como la Navidad pasada y lo que ven ahora en este próximo diciembre, el productor lo que está es coordinando, no entra en riesgo, porque el hotel mismo te compite. Eso de una manera que no es justa. O sea, no es justa. Uno paga bien, paga alto la cena, tiene que cumplir con el mínimo de garantía de gasto, o sea, de consumo, y no al lado. Ellos mismos te montan una actividad afuera a un nivel similar o igual en cuanto a categoría. ¿Ves? Y ahí pues en el mundo de los hoteles fue que trabajaba siempre con la música tropical. Ahí estaba con Merina. Yo tuve, mira, una despedida de año mía fue, agárrate, Gran Combo hizo despedida de año conmigo y no te miento, como en 6 o 7 despedidas de año. Siempre lo contrataba con el año de anticipación. Rafa, el año que viene es mío, y ya me la separaba. Entonces, yo tuve una despedida de año que era Gran Combo. El Gran Combo yo siempre lo tenía en el medio, entre las 3 bandas. O sea, ni abría ni cerraba. Era en el medio porque lo usaba para cuando daban las 12, ellos estuvieran en tarima. ¿Ves? Yo tuve una vez Gran Combo, Bam Bam, y en merengue creo que era Manny Manuel. ¿Qué clase de despedida de año, muchachos? ¿Y qué hotel fue ese? ¿Oscar Hilton? Ese fue Hilton Condado Plaza, uno de los dos. Eran los 2 puntos míos, Hilton y Condado Plaza. Yo me acuerdo de que yo salía, estaba corriendo, dejaba mi amistad de producción y me montaba en un taxi o afuerita, que entonces no había Uber. Llévame al Hilton. Y estaba allí un rato, 1 hora, y agarraba un taxi y me regresaba al Condado Plaza. Y eso lo hice casi por 10 años. Y ahí trabajé todos. Melina León, mencióname, muchachos, mencióname merenguero y salsero. Todos los tuve en 10 años. Bonnie Cepeda. Bonnie Cepeda trabajó conmigo. Sabroso. Y Juan Luis Guerra, ¿llegaste a hacer? El primero que trajo, por si no se acuerdan, Juan Luis Guerra, Puerto Rico, llamó César Sainz. Cuando Ojalá que lleva café en el campo. Yo me acuerdo que yo salía y el primero que me auspició fue, y le mando saludos, me lo encontré en Bellas Artes hace como 2 meses atrás, Luis Álvarez, de Mendy Compañía, que me lo auspició con Heineken, porque es un tipo educado y dotado de conocimiento en la música. Sabía que era Juan Luis. Cuando yo me meto con Juan Luis Guerra, ahora que lleva café en el campo, era el que estaba sonando el disco, pues nadie lo conocía. Y yo buscando auspicio tenía que tararear la canción. La gente que escuchaba esa canción. Luis Álvarez me auspició bien duro. El primero que traje fui yo, en conjunto, porque yo cerré con Juan Luis la oficina directo, y a la vez, que de ahí es que no hacemos pana, a la vez Pina Padre, Rafael Pina, lo cerró con Bienvenido Rodríguez, el dueño de Karen Records y dueño en Puerto Rico de, ¿te acuerdas aquella Criolla 103? Sí. Porque el que le gusta a la gente no se le grita. No se le grita, sí, y otra en Camuy.
Bienvenido Rodríguez era dueño de dos estaciones, incluso la de Camuy creo que todavía la tiene. Criolla, eso ya yo no sé qué es, el 103.3, ¿no? La vendieron, yo no sé si como frecuencia existe. Y no sé, a Pina, al viejo, todo el mundo le decía Pina. Sí, ahora sí. Rafi, la gente le habla Rafi, mira cómo son las cosas. Sí, Rafi. No, esto es de Rafi, él dice Rafi Pina. Antes de era Pina, al padre era Pina. Sí, era Pina, yo me acuerdo. Y Pina un día me llama, pero ¿cómo es que es posible? Esto está haciendo negocio si yo lo tengo. Y yo, no, lo tendrás tú, pero yo soy el que lo tengo. Un día nos fuimos abajo a la cafetería de allí en Miramar Plaza. Mira, vamos a hacerlo juntos, ¿verdad? Vamos a hacerlo juntos, Pina, y ya para el carajo. Ya ahí nos hicimos pana. Así era Pina. Pina era así. Pina era un tipo padre, de un corazón increíble. Pina padre. Y Rafi, hoy día lo sabe y lo reconoce y siempre bueno, Rafi cuando empezó a hacer el monstruo de la música que es hoy, bendecido sea, Rafi me decía tío. Y si me está escuchando Rafi, tío, y lo otro. No sé, Pina padre y yo teníamos por costumbre, Edwin, todos los fines de semana largos, nos íbamos al Conquistador siempre. Todos los fines de semana algo. Cesario, el mes que viene, el lunes feriado. Sí, dale, resérvate tú. No, yo lo reservo. Y así será la relación. Y después cuando Pina padre muere, Rafi me dice, tenemos que seguir haciendo lo que hacías con papi. Los fines de semana largos nos vamos para Conquistador. Le digo, vamos, Rafi. Seguimos haciendo esa costumbre que yo tenía con Pina padre. Entonces, yo recuerdo ese viernes cuando Rafael Pina salíamos, coincidimos en el ascensor, era viernes casi las 7 de la noche, Miramar Plaza, a las 7 de la noche apagaba los aires y uno se tenía que ir o te quedabas con la oficina en calor, porque los aires eran centrales desde el piso y apagaban. Y a las 7 de la noche ese viernes nos cruzamos en el ascensor y Pina estaba con unas gotitas echándose en los ojos. Mira, ¿qué vamos a hacer este weekend? ¿Qué va a hacer? No sé, qué venga, nada, no, me quedo por aquí. Y se estaba echando la gota. Hombre, tengo un ardor del carajo, César, le hacía así. Tengo un ardor horrible, una presión que tengo en ese ojo. Se ve bien colorado ese. Sí, mano, y era un nerviosismo que él tenía con la gota. Y yo, pues nada, nos vemos. Pedimos afuera, el parqueo miro a la parte de atrás. Él también, era el parking de Miramar Plaza, salimos por el ascensor y al fondo, la parte de atrás. Y ese viernes, y cuando yo salgo, aquel entonces yo vivía allá en Luquillo, y cuando salgo en el carro 8:30 de la mañana, por ahí de ese lunes, estaba Tony Algante diciendo la muerte de Pina padre. Cuando él estaba con lo del ojo, es que ya, señores, le estaba explotando la cabeza. Nosotros, toda la industria sufrimos mucho. Y de ahí fue. Y yo me fui cuando el Gante lo dice, estaba grave. Pues yo recuerdo haber ido al hospital que era en Bayamón y allí verme con Rafi. Con Rafi, que hoy día, pues Rafi, el monstruo de la música, ¿no? Y nos vimos allí, se me echó a llorar encima y ahí que me dice, nosotros vamos a seguir haciendo lo que tú hacías con papi. Nos vamos los weekends largos, te llevas, yo me acuerdo que yo estaba casado aquel entonces, y lo seguimos haciendo. Yo me acuerdo haber llegado al hospital cuando todavía estaba. Era el hospital de Bayamón, creo que era el Hermano Meléndez, si no me equivoco. Y yo me acuerdo haberme encontrado con Cobo allí. Sí, estaba Cobo. Porque acuérdate que Cobo era era producto musical de él y él lo manejaba. Correcto. Para todos los fines. Correcto. Pero anyway, César, te vuelvo y para culminarme, hay un personaje que como yo nunca he tenido relación con él, me parece interesante saber cómo era trabajar con Itieri. Ok, pues mi primera vez que empecé a trabajar con él en los hoteles. Fíjate, conmigo don Rafa siempre fue muy claro y hombre de palabra, muy fuerte en sus decisiones, ¿no? Cuando era algo y no cambiaba su decisión. Pero siempre tuvo una relación de trabajo muy buena. Empezó en los hoteles, luego me lo llevo al primer Cool Live Bugalufest, que te dije que repartimos la tarima allí, que era Gran Combo, eso era ya Hacienda Carabalí, primer Cool Live Bugalufest. Hicimos 3 o 4. Ya cuando cada vez iba bajando, pues yo dije, hora de irnos. En aquel primero Olga Tañón cuando 2 meses antes le acababa de Igor darle el beso en el foso. En verdad, ese show fueron míos, Edwin. Oye, pero es que, modestia aparte, estaba en todo. ¿Sabes? Ese show fue mío, el de Olga.
Y me acuerdo que hizo en tarima con una canción, un tema de béisbol y gol en el foso. ¡Pah! Y pateó la bola de goma. ¡Pum! Y cayó al público alguien. Muchachos, y nos demandaron. Mira, muchachos, digo que tú haces jugando béisbol. ¡Pum! Y cayó la bola al público y le dio a alguien y nos demandaron, pero nada, seguro se hizo cargo de eso. Y en aquel bugalú fuera Gran Combo, Gatañón, no me acuerdo quién más, pero fueron actividades bien grandes. Y con Rafa siempre ha sido cómodo trabajar. A mí siempre me fue cómodo trabajar. Entonces, cuando me enteró el 45 aniversario, lo había hecho colega Tony Mojena. Yo dije, espérate, ese 50-50 lo quería todo el mundo. Todo el mundo. Y yo, como analizo las cosas, tú sabes, analicé los números. Déjame ver los números de la venta del 45 aniversario. Dije, tanto. Hice mi análisis financiero. Ok. Como yo digo, lo puse en la mesa, tiré los números, Rafa, y da la propuesta. Él no lo podía creer. Bien duro, la puse bien dura. La puse para llevármelo como me lo llevé. Vendí, yo creo que hasta las lámparas del Coliseo de Puerto Rico, bien lleno. Y de ahí para adelante siempre hemos tenido buena relación. Íbamos a hacer el 60, que nunca se llegó a hacer. Lo íbamos a hacer, pero después que habíamos seleccionado la fecha, le meten el domingo previo, creo que el Día Nacional de la Salsa, y el domingo posterior, un concierto de Rubén Blades, que no pasó nada con ese concierto, pero eran 3 weekends consecutivos con eventos grandes de salsa. Oh my God. Y la soga cortó por lo finito. Ya en ese 60 aniversario, pues don Rafa no tenía a Charlie ni a, Dios mío, el otro, ni Papo. Okay. Claro, la única figura de trayectoria era Jerry Rivas. Rivas, claro. Entonces, yo dije, Rafa, estos 2 shows nos están azotando, nos están haciendo daño. Y él me dijo, recógelo. Pues no lo hicimos. O sea, el Combo no celebró su 60 aniversario en Puerto Rico. Es bien importante algo lo que acaba de señalar él. Sí. A veces tiene que saber cuándo decir no más, para no hacerle daño al artista. Exacto. Quiero una última pregunta para cerrar el programa, aprovechando el personaje que tenemos aquí, lo que ha representado a Puerto Rico desde el punto de vista de espectáculo. Por tu experiencia, ¿por qué Puerto Rico es la cuna del entretenimiento? ¿Qué tú puedes decirle? Porque es que como 100 por 35 con menos de 4, ahora tenemos menos de 4 millones. Correcto. Pero en su pic tuvimos 4 millones de habitantes. Sí, ¿cómo una isla con 4 millones de habitantes, tú la has visto desarrollarse en la cuna de entretenimiento en distintos movimientos, terminando con Bad Bunny, correcto, que ha coronado? Correcto. Tengo que decirte que sencillamente, al igual que en el deporte, sobresalimos. Somos pequeñitos. Al igual que el deporte, damos lo mejor. O sea, Puerto Rico en el deporte es inmenso y en el entretenimiento, te digo, tenemos un talento grande en todas las ramas, en diferentes géneros musicales. Y si de repente tiene un gran talento, tiene detrás unas grandes producciones y un mercadeo excelente. Definitivamente, Puerto Rico es bien difícil con lo pequeño que somos. Yo y punto, y reafirmo. Sí, ahora analizándolo aquí contigo, no hay un país latinoamericano que haya dado tanto talento como los puertorriqueños, talento de espectáculo, de entretenimiento, de música, en todos sus géneros. No, y que lo que a mí me llama la atención es que no es tan solo en el área de lo que tú ves puesto en escena. Ajá. Te estamos hablando de los mejores manejadores, Ángelo Medina, que le dio que lo buscaban los mexicanos para que los mexicanos buscaban a un puertorriqueño para que fuera su manager mundial. ¿Cuándo tú has visto cosas igual? Hoy día hay managers que son managers de región. No, yo soy el manager de esta banda mexicana en la región de Latinoamérica, pero en la región de Estados Unidos tiene otro y en Europa tiene otro. No, Ángelo abarcaba todo. Lo buscaban, como tú bien dijiste. Entonces, es una cosa que uno dice, no es solamente, amigo que me escuchan, los artistas, es lo que usted ve detrás, lo que usted no ve. Correcto. En escena. Sí. Tenemos los mejores productores, los mejores manejadores, los mejores productores musicales. Sí, correcto. Compositores, estamos hablando desde Rafael Hernández, desde Juan Maurel Campo para acá.
Nosotros siempre nos hemos destacado en todas las facetas. Totalmente. En todas las facetas. Totalmente. En todos los géneros musicales, en la producción, como bien dijiste, y composición. O sea, por eso yo digo, Puerto Rico, número 1 sobre todos los países latinoamericanos y por la población. Nosotros vendemos mucho más boletos que también que muchos artistas americanos. O sea, vamos a estar claros. En República Dominicana también está muy fuerte. Y ahí está, pues, tiene Juan Luis Guerra, el maestro Juan Luis Guerra. O sea, una figura impresionante, ¿ves? Pero sí, Puerto Rico es superior. Pero es que tenemos que mirar, porque hay 3 países latinoamericanos que han despuntado últimamente. República Dominicana, Colombia y Puerto Rico. Exacto, pero esa es la población. Exacto. Colombia tiene 40 millones. Correcto. República Dominicana tiene más de 10. Correcto. Nosotros somos 3 y 4, piquito. ahora tuvimos 4, estamos casi en 3. Exacto. Entonces, eso es lo que esta sección del programa destaca. Sí. Puerto Rico, cuna de entretenimiento. Gracias, César, por tu participación. Adelante. Y estarás invitado para hablaremos de tus eventos. Seguro, y hablaremos seguro, sí, cuantas veces me llames, pues. Y hay muchas cosas por hablar. Como tú bien dijiste, tengo visión, modestia aparte, tengo visión cuando algo va a funcionar. Y ya verán. Así que vamos pendientes. 1 millón de gracias, Edwin. Y Hacho, llámame cuantas veces quiera. Voy a estar aquí. Gracias. Adelante. Éxito. Chévere, bien, bueno. Esto fue todo por hoy en Puerto Rico, cuna del entretenimiento, en Juicio Final con Edwin Prado. Esto fue todo por hoy en Juicio Final con Edwin Prado. Recuerden seguirnos en pradolegalservices.com, Prado Law en Instagram y en Facebook. Hasta la próxima. Este programa es traído a ustedes por Prado Law Offices.